Nunca pensé que un solo día podría dividir mi vida en dos mitades tan claras antes de aquella mañana y todo lo que vino después. Me llamo Elezar. Durante muchos años fui escriba en Jerusalén. Mi oficio era copiar la ley, trazar cada letra con precisión sobre el pergamino, guardar las palabras antiguas como si fueran fuego sagrado entre mis dedos. Creía conocer la voluntad de Dios porque conocía los textos de memoria. Sabía dónde estaba cada mandamiento, cada prohibición, cada advertencia. Lo que no sabía era cuánto me faltaba para entender el corazón de aquel que había dado la ley. Lo comprendí o empecé a comprenderlo el día en que una mujer fue arrastrada entre gritos y polvo, empujada por manos que temblaban de indignación o de odio. Aquel día la plaza del templo se llenó de piedras y yo, que tenía las manos acostumbradas a la tinta, estuve a un paso de lanzarlas también. Aquel amanecer era como tantos otros en Jerusalén. El sol todavía no se asomaba del todo sobre los techos de las casas, y la ciudad tenía ese olor mezclado a humo de leña, pan recién horneado y animales despertando. Yo caminaba con mi caja de pergaminos bajo el brazo, repitiendo mentalmente un salmo que había copiado la noche anterior. Era mi manera de empezar el día recordando a Dios con palabras ajenas. En los últimos meses, sin embargo, algo empezaba a inquietarme. Los fariseos, los maestros de la ley, hablaban mucho de un hombre de Galilea que enseñaba en las sinagogas y en las plazas, uno que sanaba enfermos y decía cosas extrañas sobre Dios. Unos lo llamaban profeta, otros lo consideraban peligroso. Yo, como escriba, debía estar del lado de quienes defendían la tradición. Así lo había aprendido. Sin embargo, en el fondo de mi pecho había una curiosidad incómoda. ¿Qué clase de hombre podía despertar tanto amor y tanta rabia al mismo tiempo? Aquella mañana me dijeron que estaría enseñando en el templo. Jesús de Nazaret lo llamaban. Fui, no por devoción ni por admiración. Fui porque un escriba tiene que saber qué dicen aquellos que amenazan el orden. Eso me repetí a mí mismo mientras apretaba la caja de pergaminos contra el pecho, pero en realidad fui porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que mis oídos no conseguían entender. El patio del templo ya estaba lleno. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunos se sentaban en el suelo, otros se apoyaban en las columnas. Había incluso quienes se quedaban a cierta distancia, haciendo ver que no les importaba, pero sin irse. Jesús estaba sentado también sobre una piedra baja, como si fuera uno más. No tenía el aire solemne de los maestros que yo conocía. Sus vestiduras eran simples, su barba común. Lo único diferente eran los ojos. No parecían estar por encima de nadie, pero tampoco por debajo de nadie. De alguna forma inexplicable, miraba a cada persona como si fuera la única allí. Me quedé detrás de un grupo de hombres lo suficientemente cerca como para oírlo, lo suficientemente lejos como para sentir que aún podía juzgarlo. Hablaba del reino de Dios como si hablase de algo cercano, no como un concepto lejano, solo reservado a los mejores. Hablaba de una luz que venía al mundo, de gente que vivía en tinieblas sin saberlo. Hablaba de un padre, no solo de un juez. Sus palabras me incomodaban y al mismo tiempo me atraían. Quise enfadarme, quise encontrar errores, contradicciones. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, un ruido al fondo rompió la calma. Gritos, pasos apresurados, una multitud avanzando como una ola de polvo. Un grupo de fariseos y maestros de la ley venía hacia Jesús arrastrando a una mujer por el brazo. Su cabello estaba desordenado, su manto medio caído, los pies descalzos llenos de tierra. Ella intentaba cubrirse, pero las manos de los hombres no le daban tiempo. ¡A un lado!,
gritó uno de ellos. ¡Abran paso! La gente se abrió curiosa, nerviosa. Yo me quedé inmóvil. Sentí algo pesado en el estómago, como si el aire se hubiera espesado de repente. No era la primera vez que veía una escena así. Jerusalén se había acostumbrado a la vergüenza pública de los otros. Había algo perverso y cómodo en mirar el pecado ajeno. Nos hacía sentir menos miserables, menos culpables. La empujaron hasta el centro frente a Jesús. «Maestro», dijo uno de los fariseos con una voz cargada de veneno respetuoso. «Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio». Al pronunciar la palabra adulterio, la escupió casi como si se le contaminara la boca. La mujer mantuvo la cabeza baja. Su respiración era agitada, sus hombros temblaban. La vergüenza tiene un idioma que no necesita traducción. Yo lo entendí al ver. Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora volvamos a la historia. No sabía quién era ni de dónde venía, pero reconocí en sus ojos algo que alguna vez había visto en el espejo. Miedo a ser visto tal cual uno es. El fariseo continuó. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Hubo un silencio. Lo que los fariseos no dijeron en voz alta, pero todos sabíamos, era esto. No les importaba realmente la mujer. No les preocupaba el dolor, ni el pecado, ni la restauración. Ella era un instrumento, un experimento cruel. Querían tenderle una trampa a Jesús. Si decía que no la apedreáramos, estaría contradiciendo la ley de Moisés. Si decía que sí, perdería la fama de misericordioso y compasivo que había conquistado entre el pueblo. Yo miraba a unos y a otros. En los fariseos veía ojos ansiosos por un error. En la multitud, ojos ansiosos por un espectáculo. En la mujer solo veía terror. Y en Jesús vi algo que no supe nombrar en ese momento. Ni rabia, ni prisa, ni miedo. Parecía que la escena lo atravesaba y al mismo tiempo venía de lejos, como si ya conociera el desenlace. No respondió. Se inclinó hacia el suelo. Hubo un murmullo confuso. Alguien a mi lado susurró, «¿Qué hace?». Jesús extendió la mano y comenzó a escribir con el dedo sobre el polvo. Su gesto era tranquilo, casi tierno. Dibujaba o escribía como un niño que juega en la arena, pero su rostro estaba serio, concentrado. Yo, escriba profesional, acostumbrado a la firmeza del cálamo sobre el pergamino, sentí una punzada extraña. La ley que yo copiaba con tanta solemnidad era ahora trazada por un dedo en la tierra. Aquello me escandalizó más que la presencia de la mujer. Los acusadores insistieron. «Maestro, ¿qué dices?». Repetían, «Moisés nos mandó apedrear a tais mujeres». «¿Y tú?». Jesús se enderezó lentamente. Su mirada recorrió los rostros que lo rodeaban. Por un momento tuve la impresión de que sus ojos se detuvieron un segundo más en los míos. Sentí vergüenza sin saber por qué. Entonces habló. «Aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Sus palabras no fueron un grito. No hizo un discurso largo. No explicó la ley. No buscó convencerlos intelectualmente. Solo dijo eso. Y el silencio que siguió fue más ruidoso que todos los gritos anteriores. Yo tenía una piedra a mis pies. No la había tomado aún, pero sabía que estaba allí. Era fácil imaginar mi mano agachándose, cerrándose en torno a ella, sintiendo su peso, lanzándola para defender el honor de la ley. Pero cuando escuché el que esté sin pecado, mi brazo se volvió pesado. De repente la piedra parecía pesar tanto como toda mi historia. Fue entonces cuando mi mente entrenada para recordar textos se volvió contra mí. Versículos enteros que había copiado durante años se iluminaron como si alguien los hubiera encendido desde dentro. Todos se han desviado, no hay justo ni siquiera uno.
el corazón del hombre es engañoso. Yo que me creía juez, me descubrí acusado, no por los otros, sino por la verdad de mis propias manos, de mis propios ojos, de mis propios pensamientos. Estaba sin pecado, no, ni en secreto, ni en intención, ni en omisión. Jesús se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el polvo. Algunos dicen que escribió los pecados de los presentes, otros que trazó versículos de la ley. Yo no sé qué escribió. Estaba demasiado ocupado mirando hacia adentro de mí mismo. Lo que sí sé es que cada trazo suyo parecía abrir grietas en nuestra dureza. El primero en irse fue un anciano. Lo vi a mi derecha. Había llegado con el ceño fruncido, con la barba en alto, con la piedra ya preparada en la mano, pero ahora miraba al suelo. Respiraba hondo, como quien traga una verdad amarga. Soltó la piedra. El sonido fue seco, brutal, mucho más real que cualquier argumento. Se dio la vuelta y se fue. Después, otro y otro. Los más viejos, primero, los que llevaban más tiempo cargando historias que preferían olvidar. Las piedras comenzaron a caer como una lluvia breve y pesada. Cada golpe contra el suelo era una confesión silenciosa. Yo tampoco estoy limpio. Yo me quedé paralizado. Mis manos estaban vacías, pero mi corazón estaba lleno de juicios. ¿No era eso también una forma de pecado? Quise discutir con la frase de Jesús. Quise decir, pero la ley dice, quise esconderme en mis pergaminos. No pude, porque mientras los otros se marchaban uno a uno, yo sentí que si me quedaba con la piedra invisible en el corazón, sería el peor de todos. La solté. No una piedra literal. No tenía ninguna en la mano. Pero solté algo dentro de mí. Una superioridad. Una dureza, una necesidad de ver a otros humillados para sentirme justo. Di un paso atrás, luego otro. No me fui del todo como los demás, pero me retiré lo suficiente como para dejar de formar parte del círculo de acusadores. No quería seguir estando del lado de quienes solo sabían señalar. La plaza se fue vaciando, los curiosos se fueron dispersando, decepcionados quizá por la falta de espectáculo. Los fariseos se retiraron con rostros tensos, murmurando entre ellos, planificando tal vez nuevas trampas. Al final solo quedaron él y ella. Jesús se levantó. Sus ropas estaban manchadas de polvo por haberse inclinado al suelo. El dedo que había escrito en la tierra todavía tenía una línea de suciedad, como si no hubiera terminado del todo aquello que había empezado. Miró alrededor y preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó?» Su voz era suave, sin ironía. No había burla, no había reproche, solo una pregunta que abría espacio en un lugar donde antes solo había encierro. La mujer levantó la cabeza por primera vez. Vi su rostro con claridad, ojos hinchados, lágrimas secas en las mejillas, labios mordidos de tanto contener el llanto. Miró alrededor como si no terminara de creer que la plaza estuviera vacía. «Nadie, señor», respondió. Aquel señor no tenía el tono de los aduladores, no era protocolo ni costumbre, era el grito pequeño de alguien que por un instante había sido arrancado del borde del abismo. Entonces Jesús dijo, lo que hasta hoy sigue partiendo mi corazón en dos: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». No intentó negar el pecado, no dijo «no te preocupes», no fue nada, no justificó, no minimizó. Llamó al pecado pecado, y aún así no la aplastó con él. Le dio algo que yo, copista de la ley, no sabía que existía: un futuro. Ella se quedó en silencio, como si aquellas palabras no tuviesen dónde caer, porque nunca antes había tenido espacio dentro de sí para algo parecido. Yo la vi apartarse despacio, aún temblando. No se fue corriendo, no huyó. Caminó como quien está aprendiendo a usar piernas nuevas. Jesús la dejó ir. No le pidió explicaciones, no la interrogó sobre detalles, no quiso saber con quién, ni cuándo, ni cómo.
Lo único que hizo fue abrir una puerta donde otros querían levantar un muro. Podría terminar aquí mi relato. Sería suficiente quizás para un oyente que solo busca una escena impactante, una historia de escándalo convertido en misericordia. Pero para mí, aquel día no terminó cuando la mujer se perdió entre la multitud. Para mí, aquel día se prolongó durante años, cada vez que volvía a copiar un texto de la ley y ya no podía hacerlo con las mismas manos. Porque después de eso aprendí que la tinta pesa más cuando uno sabe que esas palabras que escribe también hablan de él. En los días siguientes, escuché a muchos hablar de aquel episodio. Unos decían, Jesús es peligroso. Si se pone a perdonar pecados así, la gente hará lo que quiera. La ley perderá autoridad. Otros decían, ¿y dónde estaba el hombre? Si la sorprendieron en adulterio, no pudo haber pecado sola. ¿Por qué trajeron solo a ella? Yo no dije nada, no porque no tuviera pensamientos, sino porque las palabras que conocía ya no me alcanzaban. Busqué a la mujer, no por curiosidad morbosa, sino por una extraña necesidad de saber si la misericordia que había recibido era real, si podía sostenerla o si se rompería con el tiempo. La encontré algunos meses después en una calle cercana al mercado. Llevaba un cántaro en la cabeza y su rostro, aunque marcado por el sol, tenía una paz que no había visto aquella mañana de polvo y piedras. Dudé en acercarme. ¿Qué derecho tenía yo, uno de los que había estado dispuesto a verla morir, a entrometerme ahora en su nueva vida? Ella me vio primero. Por un instante sus ojos se tensaron, reconociéndome. Di un paso hacia atrás avergonzado. «Perdona», balbuceé. Yo estaba aquel día en el templo. No supe qué más decir. Esperaba reproches o que se alejara, pero ella respiró hondo y para mi sorpresa se acercó un poco más. Yo también estaba, respondió con un brillo irónico y triste en la mirada. Sonrió apenas. «¿Quieres agua?», preguntó señalando el cántaro. Acepté. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba ese gesto sencillo, como quien necesita un sacramento. Nos sentamos a la sombra de un muro. El mercado había bajado un poco el ruido. La tarde estaba cayendo. No quise preguntarle por su pasado. No podía cambiarlo y tampoco era asunto mío. Preferí preguntarle por algo que tal vez todavía se estaba escribiendo. Después de aquel día dije, «¿Cómo? ¿Has vivido?». Ella guardó silencio unos segundos. No era la pregunta de un curioso, sino la de alguien que necesitaba saber si el «no peques más» era una condena disfrazada o una invitación real. Al principio, con miedo, confesó, miedo de mí misma, miedo de volver a caer, miedo de no saber ser otra. Se encogió levemente de hombros. Pero sus palabras no se fueron. Añadió, «No te condeno, no peques más». No las oí como una amenaza. Las oí como algo que me decía, ya no eres lo que fuiste, no tienes por qué seguir siendo igual. Su mirada se perdió un momento en la calle. No ha sido fácil, continuó. La gente recuerda. Algunos bajan la voz cuando paso, otros susurran, pero cuando eso me duele demasiado, recuerdo sus ojos. Él me miró como nadie me miró nunca, ni como mujer, ni como objeto, ni como pecado. Me miró como persona. Tomé un trago de agua. Me pareció más limpia de lo que mis manos merecían. «¿Y tú?», preguntó ella de pronto. «Tú también estabas allí con los que querían verme morir. ¿Qué fue de ti después?». Su pregunta me atravesó. Le conté entonces algo que hasta ese momento no había dicho a nadie, que cada vez que escribía la palabra misericordia en los pergaminos, ahora pensaba en su rostro, que ya no podía leer la historia del pueblo de Israel, sin ver también las historias personales que se escondían debajo, que por primera vez empecé a preguntar no solo qué está escrito, sino qué corazón hay detrás de lo escrito. Yo también tenía piedras, admití, no en las manos, pero sí aquí.
Golpeé suavemente el pecho. Él las derrumbó sin humillarme. Ella asintió lentamente. Entonces dijo: «Supongo que aquel día ninguno de los dos salió igual. Pasaron los años. Jesús fue crucificado. Lo que hicieron con él fue peor que lo que querían hacer con aquella mujer. Allí no fue una adúltera la que se paró en medio de la multitud, sino un inocente. Y esta vez sí lanzaron las piedras, los insultos, los clavos. Yo no estuve cerca de la cruz, no tuve valor. Me quedé a distancia como muchos, lo suficientemente cerca como para ver la silueta de 3 condenados, lo suficientemente lejos como para fingir que no era conmigo. Pero las noticias corrían rápido. Algunos decían que había resucitado, otros que el cuerpo había sido robado, otros que todo había sido una ilusión colectiva. Lo que sí fue real, al menos para mí, fue esto. Las palabras que había dicho aquel día en el templo seguían vivas. El que esté sin pecado, tampoco yo te condeno. La mujer que había sido arrastrada a la muerte ahora caminaba con dignidad. Ya no era la adúltera en mis pensamientos. Tenía un nombre, una historia, una segunda oportunidad. Y yo, el escriba que creía conocer a Dios solo por las letras, empecé a buscarlo también en los gestos, en las miradas, en los silencios. Comprendí que la ley sin misericordia se convierte en arma y que la misericordia sin verdad se convierte en mentira. Pero en él, ambas se encontraron de una forma que yo nunca había visto. Un día, años después, mientras copiaba un antiguo texto de los profetas, llegué a una frase que había pasado muchas veces ante mis ojos sin dejar rastro. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Dejé el cálamo, miré la frase, la leí una vez, luego otra. Entonces vi como si alguien superpusiera imágenes sobre el pergamino, la escena de aquella mañana, la multitud, las piedras, la mujer, Jesús escribiendo en el polvo. Comprendí que aquella historia no había sido un episodio aislado, un arrebato de compasión, una excepción. Había sido la traducción en carne y polvo de ese deseo antiguo de Dios. Misericordia, más que sacrificios. Tomé aire, cerré los ojos un momento. Si alguna vez alguien llegara a escuchar mi relato, pensé, yo no quería que recordara solo a la mujer pecadora, ni solo a los fariseos duros, ni siquiera solo a Jesús como un juez que decidió absolver en un caso puntual. Quería que entendiera algo más profundo, que todos estábamos allí, cada uno con su papel, ella con su pecado expuesto, nosotros con nuestros pecados escondidos y él con un amor que no encajaba en ningún esquema. Quería que supiera que hay historias que empiezan con vergüenza y terminan con dignidad, que hay vidas que el mundo da por perdidas, pero que Dios todavía mira con esperanza, que hay frases que cuando son pronunciadas por la boca correcta abren caminos donde antes solo había muros. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Si hoy escribo estas palabras, ya no es sobre pergamino, sino sobre el tiempo. No con tinta negra, sino con memoria. No quiero que la historia de aquella mujer se pierda entre doctrina y discusión. Quiero que llegue de alguna forma al oído de quien vive cargando piedras o temiendo ser apedreado, porque de todas las cosas que he copiado, leído y memorizado, hay una que hoy defiendo con todo mi ser. Nadie está tan limpio como para tirar la primera piedra. Y nadie está tan sucio como para no poder escuchar un día la voz que dice, yo tampoco te condeno. Levántate. Hay más camino por delante de lo que tú crees. Yo, Eleazar, escriba de Jerusalén, doy testimonio de esto. La mujer que todos querían destruir fue la que me enseñó a entender por fin cómo mira Dios. Y desde aquel día, cada vez que la veo pasar por una calle cualquiera, llevando un cántaro, hablando con otras mujeres, sonriendo, de vez en cuando, pienso, la ley sin amor habría hecho que su historia terminara en una lluvia de piedras. El amor, sin negar la verdad, la convirtió en algo que ningún pergamino sabría contener del todo. Por eso,
cuando mi mano tiembla sobre la tinta, cuando siento la tentación de escribir palabras como si fueran armas, recuerdo sus ojos levantándose del polvo y los de él inclinados hacia ella, y ruego en silencio que nunca más use tu ley para matar, sino para recordar que tú escribes, incluso en el polvo, nuevos comienzos para quienes ya no esperaban ninguno, porque al final, la mayor sorpresa de aquel día no fue que una mujer saliera viva de una sentencia de muerte. La mayor sorpresa fue descubrir que Dios, en lugar de lanzar piedras desde el cielo, se agachó a escribir en la tierra. Pasaron muchos meses después de aquel día y Jerusalén siguió su curso como si nada hubiese ocurrido. La vida no se detiene para meditar sobre la misericordia, no la ciudad al menos, pero yo sí me detuve. Era como si cada paso mío se hubiera vuelto más consciente, más pesado, pero también más verdadero. Los escribas y fariseos murmuraban cada vez más sobre Jesús, que engañaba al pueblo, que violaba la ley, que desafiaba al templo, que se creía hijo de Dios. Las palabras se volvían cuchillos y los cuchillos buscan carne. Yo los escuchaba, pero ya no con la misma convicción de antes. Dentro de mí había una pregunta que ardía sin apagarse. ¿Cómo puede ser enemigo de Dios alguien que liberó a una mujer que todos querían destruir? Mis amigos, si se les podía llamar así, decían que yo estaba confundido, que ese Galileo me había hechizado, que su compasión era debilidad disfrazada, pero la debilidad no transforma vidas, la compasión vacía no cambia miradas. Y yo había visto a esa mujer resucitar en un solo día sin necesidad de morir. No podía ignorarlo. Un día, mientras copiaba un pasaje de Isaías, escuché pasos suaves detrás de mí. Eleazar. Reconocí su voz antes de voltear. La mujer estaba allí, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. Su rostro estaba más tranquilo, sus manos más firmes, su andar más seguro. Ya no parecía una sombra temerosa, era una mujer reconstruida. No quiero interrumpir, dijo, pero necesitaba agradecerte. Me desconcertó. ¿Agradecerme?, pregunté. Yo no hice nada. Sí, respondió, porque no te quedaste en aquel círculo, porque soltaste tu piedra aunque nadie más lo viera. Gaté un suspiro. No sé si lo hice por misericordia, admití. Tal vez fue solo miedo o vergüenza. Ella negó suavemente. A veces el temor también es maestro. Lo importante es lo que vino después. Entonces me extendió el paquete. Es pan, explicó. Lo hice esta mañana. No es pago, es gratitud. Lo tomé sorprendido por la sencillez del gesto. En mis manos aquel pan tibio pesó más que cualquier pergamino. Gracias, susurré. Me fijé en sus ojos. Ya no estaban rotos. Estaban vivos. ¿Cómo te llamas?, pregunté por fin. Ella sonrió como quien revela un tesoro. Miriam. Ese nombre se clavó en mi memoria como fuego. Ya no sería la mujer adúltera en mis pensamientos, sería Miriam, hija de alguien, hermana de alguien, amada por Dios. Con el tiempo empezamos a saludarnos en el mercado, en las calles estrechas de Jerusalén, cerca del pozo donde las mujeres iban cada mañana. Nunca hablamos del pasado, no porque fuera tabú, sino porque ya no era necesario. Lo que había quedado atrás no necesitaba ser revivido para que ella siguiera adelante. Ella comenzó a trabajar limpiando una casa cerca del barrio de los pescadores y a veces horneaba pan para vender. Yo la veía conversar con otras mujeres, sonreír con niños, cuidar de ancianos. Un día la vi defender a una joven a la que estaban insultando. Miriam se interpuso como un muro. Supe que había comprendido el corazón de Jesús mejor que muchos que se llamaban discípulos. Y sin quererlo me descubrí aprendiendo de ella. Pero Jerusalén era un volcán a punto de estallar, y cuando llegó la Pascua, el volcán entró en erupción. Prendieron a Jesús, lo llevaron ante el Sanedrín,
Lo juzgaron a puertas cerradas, lo golpearon, lo acusaron de blasfemia, lo entregaron a los romanos. Yo escuchaba noticias de un lado y del otro. Mi corazón se encogía. Miriam también lo oyó. La vi una mañana parada en la plaza con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella sabía lo que significaba cuando los poderosos se unían contra alguien. La llevaron ante Pilato. La multitud gritaba pidiendo sangre. Era como si aquel círculo que una vez rodeó a Miriam ahora rodeara a Jesús. Las manos que antes habían sostenido piedras ahora empuñaban gritos. «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Yo me quedé a distancia, incapaz de acercarme. Sentí la vergüenza caliente en la nuca una vez más. Yo estaba en el lugar equivocado. Cuando lo vi cargando el madero, cuando sus ojos se desviaron por un instante hacia quienes lo contemplaban desde la multitud, entendí algo que me marcó para siempre. La misericordia que él había ofrecido ahora le era negada a él. La mujer que debería haber muerto vivió. El hombre que no tenía pecado murió. Así era el mundo. Así éramos. Cuando lo crucificaron, el cielo se volvió extraño. Había un silencio en el aire que no sé describir, como si la creación contuviera la respiración. Miriam estaba allí. La vi entre las mujeres que lloraban. Ella lloraba también, pero no solo por él. Lloraba por todo lo que él había sanado en ella, por todo lo que él había visto, por todo lo que ella había aprendido a amar sin decirlo. Yo no tuve valor para acercarme, no hasta que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz. Entonces lo comprendí. Todo lo que él había hecho aquel día por Miriam, inclinarse, escribir en la tierra, defender sin humillar, perdonar sin justificar, lo había hecho sabiendo que un día él mismo sería puesto en el centro del círculo con acusadores a su alrededor, con piedras invisibles listas para lanzarse, y aún así no cambió su manera de amar. 3 días después se escuchó un rumor. Dicen que ha resucitado. Dicen que se apareció a algunas mujeres. Dicen que está vivo. Yo no sabía qué creer. La esperanza es un arma peligrosa para quien ha visto demasiada injusticia. Pero cuando una mañana encontré a Miriam sonriendo de un modo que nunca antes había visto, sin lágrimas, sin peso, sin miedo, supe que algo era cierto. Estuvo aquí, me dijo, no a mí, pero a las otras. Y si eso es verdad, entonces todo lo que dijo aquel día también lo es. Todo. Ella habló como alguien que había sido levantada del polvo y ya nunca más permitiría que la tierra la tragara. Pasaron los años, muchos. La vida siguió. Miriam envejeció. Yo también. Jerusalén cambió. Los discípulos llevaron el mensaje a otras ciudades. La historia siguió escribiéndose, pero hay cosas que no cambian. Hay recuerdos que siguen respirando y hay frases que con los años adquieren más luz. A veces, cuando camino por las calles al amanecer, cuando veo a las mujeres ir al pozo, cuando escucho a los maestros discutir sobre la ley, cuando escribo con mi cálamo sobre el pergamino, vuelvo a escuchar la voz que detuvo al mundo. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra y después, tampoco yo te condeno. He visto reyes levantar imperios. He visto ejércitos arrasar ciudades. He visto escribas como yo discutir durante días sobre una letra en un manuscrito. He visto jueces condenar sin mirar. He visto pecadores esconderse, he visto orgullosos caer, he visto inocentes sufrir, pero nunca he visto algo tan fuerte como estas 2 frases, porque un juicio puede humillar, un castigo puede corregir, una ley puede ordenar, pero solo la misericordia puede transformar un corazón. Y yo, Eleazar, escriba del templo, testigo de piedras que no fueron lanzadas y de vidas que volvieron a empezar, quiero dejar escrito esto, no en pergamino, sino en el tiempo. La mujer que fue arrastrada para morir fue la que me enseñó a vivir.
Se llamaba Miriam y su historia cambió la mía para siempre. Con los años aprendí que hay cosas que Dios hace despacio, como si disfrutara del proceso de transformar un corazón endurecido en uno vivo otra vez. Yo era uno de esos corazones. No cambié de un día para otro. No salí del templo gritando que todo lo que habíamos hecho hasta entonces estaba mal. No quemé mis pergaminos ni abandoné mi oficio. El cambio fue más sutil, más peligroso, más real. Empecé a mirar distinto. Un día, tiempo después de la crucifixión y de los rumores de resurrección, me crucé con un grupo en una casa cercana al barrio de los artesanos. Se reunían con frecuencia, cantaban en voz baja, compartían pan, hablaban de Jesús como si aún estuviera allí. Los llamaban los del camino. Al principio los observé desde lejos. Mi oficio de escriba me había acostumbrado a analizar a las personas como analizo un texto, buscando errores, incoherencias. Pero en ellos encontraba algo que no sabía nombrar. No eran perfectos, discutían, tenían miedo, se equivocaban, pero se perdonaban rápido. Y cuando hablaban de Jesús, lo hacían con una mezcla de reverencia y ternura que pocas veces había visto hacia Dios. A veces, al pasar cerca, escuchaba fragmentos de lo que decían. Y él tocó a los leprosos sin temor, y comió con los que nadie quería ver, y dijo que el más grande es el que sirve. Y cuando todos querían apedrear a aquella mujer, me detuve, entré, no porque me hubieran invitado, sino porque esa última frase me atravesó como una flecha. Había allí una veintena de personas, pescadores, mujeres, ancianos, jóvenes. Un hombre de acento galileo estaba hablando. Tenía las manos fuertes y el rostro curtido por el sol. Más tarde supe que se llamaba Pedro. Yo estaba allí, decía. Vi cómo la miró, vi cómo nos miró a todos. Siempre hacía eso. Nos veía más allá de lo que mostrábamos. Me quedé de pie de la puerta, sin saber si avanzaba o retrocedía. Una mujer me vio y sonrió. «Puedes pasar», dijo. «Aquí hay sitio». Me senté en una esquina. No dije quién era. No dije que yo también había estado allí ese día. No dije que mi nombre era Elezar, escriba del templo, hombre de letras, pero no de valentía. Solo escuché. Pedro contó de cuando negó a Jesús 3 veces, de su vergüenza, de cómo el maestro lo miró sin odio. Habló de la resurrección, de la tumba vacía, de cuando Jesús le preguntó, «¿Me amas una y otra vez?» Yo no merecía esa pregunta, dijo Pedro con la voz quebrada. Merecía que me dijera traidor, pero él insistió en preguntarme si lo amaba, y luego me confió a sus ovejas. Miré alrededor. Eran gente común, gente con manos gastadas, ropas sencillas, ojos cansados, y sin embargo parecían llevar dentro una luz que no venía de ellos. Entonces, de pronto, vi un rostro conocido. Miriam estaba sentada entre otras mujeres, escuchando con las manos juntas sobre el regazo. Su rostro no tenía rastro de vergüenza, tenía gratitud. Al terminar se pusieron de pie para orar. Yo no sabía qué hacer. Había pasado la vida rezando de memoria, repitiendo palabras que otros habían escrito siglos antes. Ellos hablaban con Dios como quien habla con alguien presente. Una mujer dijo, «Padre, gracias por habernos mirado cuando nadie más lo hizo». Otra, «Gracias por tu perdón por darnos otra oportunidad. Pedro, ayúdanos a amar como tú amas, a no lanzar piedras ni con las manos, ni con la lengua, ni con el corazón». Yo cerré los ojos, no por devoción, sino para no llorar. Sentí un nudo en la garganta. Cuando terminaron, algunos se acercaron a saludarme. «No te había visto antes», dijo uno. «¿Cómo te llamas?» Tragué saliva. «Elezar». Miriam me miró desde el fondo de la sala. Su sonrisa era tranquila. No dijo nada. No reveló quién había sido yo aquel día en el templo. Me di cuenta de algo. Así como Jesús había guardado sus pecados bajo la arena,
Ella guardaba los míos con silencio. Empecé a volver, no todos los días, ni a todas las reuniones, pero sí las suficientes como para que mi corazón se fuera acostumbrando a escuchar cosas que nunca antes había escuchado. Hablaban de perdón, no solo como un concepto, sino como un camino. Hablaban de amor al enemigo, no como una frase bonita, sino como un desafío que los ponía en peligro real. Hablaban de un espíritu que les había sido dado, que les recordaba las palabras del Maestro, que les daba valentía. Ellos lo llamaban el Espíritu Santo. Yo no entendía todo, pero entendía esto, lo que había visto en los ojos de Jesús el día de la mujer. No se había ido con él a la tumba, había quedado de algún modo repartido en ellos. Una tarde, mientras regresábamos del pozo, caminé junto a Miriam. Nunca te pregunté, dije con cautela, ¿cómo fue después de que él murió? Ella respiró hondo, duro, admitió. Sentí como si todo volviera a caer, pero luego vino la noticia de la tumba vacía y pensé, si ni la muerte pudo condenarlo, entonces tampoco puede condenarme a mí. Me miró. Yo vivía con miedo a que todo se me quitara. Continuó. El perdón, la nueva vida, la dignidad. Pensaba, en cualquier momento me van a recordar lo que fui. Pero con el tiempo entendí que la voz que más importa ya me había dicho quién era. ¿Quién eres?, pregunté. Sonrió alguien a quien él no condenó. Y eso pesa más que cualquier etiqueta que me ponga la gente. Sus palabras eran más profundas que muchas discusiones teológicas. Habían sido aprendidas no en libros, sino en lágrimas. Años después, Jerusalén cambió otra vez. Hubo persecución. Los del camino ya no eran vistos solo como una curiosidad, ahora eran un peligro. Los expulsaban de las sinagogas, los golpeaban, los arrestaban. Un día me enteré de que habían apedreado a uno de ellos fuera de la ciudad. Se llamaba Esteban. Lo acusaron de hablar contra el templo, contra la ley. Yo había oído algunas de sus enseñanzas. Hablaba de la historia de nuestro pueblo y de cómo Dios nunca había estado encerrado en un edificio, de cómo siempre se acercó a los que sufrían. Mientras lanzaban las piedras, él oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese día, al escuchar ese relato, recordé otra vez las piedras que no se lanzaron sobre Miriam y las que sí lanzaron sobre Jesús. Comprendí algo doloroso. Cuando la misericordia es rechazada, la violencia crece. Cuando el perdón se vuelve una ofensa, la piedra se convierte en rey. Volví a casa con el alma deshecha, me senté frente a mis pergaminos, miré las letras que tantas veces había trazado. Por primera vez en años me pregunté, ¿qué estoy escribiendo? ¿Leyes para sostener piedras o palabras que apuntan a la misericordia? Mis manos temblaron. No dejé el oficio de un día para otro, pero a partir de entonces empecé a hacer algo nuevo. Junto a los textos antiguos, comencé a escribir historias, no con intención de que fueran leídas en el templo, sino para que no se perdieran en mi memoria. Escribí sobre Miriam, sobre la mañana del polvo y las piedras que se quedaron en el suelo, sobre la mirada de Jesús, sobre mi propia vergüenza al soltar lo que nunca debía haber levantado. Escribí sobre Pedro llorando y siendo restaurado, sobre las mujeres viendo la tumba vacía, sobre Esteban cayendo bajo una lluvia de rocas, orando por los que lo mataban. Escribí para no olvidar, porque entendí que si solo conservábamos mandamientos y no historias, terminaríamos repitiendo las mismas condenas una y otra vez. Los años siguieron pasando. El cabello de Miriam se llenó de canas. El mío también. Sus pasos se hicieron más lentos, los míos más cuidadosos. Una tarde, cuando el sol ya caía detrás de las colinas, la acompañé de regreso a casa. Ella llevaba el ritmo de los viejos con pausa, pero con dignidad. «¿Te has dado cuenta?», me dijo de pronto con una sonrisa leve.
de que todo empezó para mí el día en que todos quisieron que fuera el último. Y ahora, pregunté, ¿cómo lo ves? Pensó un momento. Lo veo como el día en que Dios me cambió el nombre, respondió. No dejó de ver lo que yo había hecho, pero dejó de definirme por eso. Se detuvo un instante y se apoyó en una piedra para descansar. A veces todavía escucho voces antiguas, confesó, voces que me llaman como antes, que me dicen que no merezco nada bueno, que siempre seré esa mujer. ¿Y qué haces cuando las escuchas? Recuerdo su voz, dijo mirándome, y me digo a mí misma, si él no me condenó, ¿quién eres tú? Recuerdo para hacerlo. Guardé silencio. Quise decirle que yo también tenía voces así, voces que me recordaban mi cobardía, mi complicidad silenciosa, mis años de orgullo, pero no fue necesario. Ella lo supo. Hay culpas que se reconocen con solo cruzar la mirada. Miriam puso una mano sobre la mía. Él también te vio a ti aquel día. Elear susurró. No solo me vio a mí. ¿Crees que me perdonó? Pregunté casi sin voz. No creo, respondió. Lo sé. Si no, no seguirías aquí luchando con estas cosas. Sus palabras me hicieron más bien que 1000 sacrificios. Cuando la salud de Miriam empezó a debilitarse, fui a visitarla con más frecuencia. Su casa era pequeña, pero ordenada. En una repisa tenía un trozo de piedra. No era grande, estaba lisa por un lado, rugosa por el otro. ¿Es de aquel día?, pregunté. Sonrió. No, dijo, es de otro. La encontré en el camino de vuelta cuando iba a casa después de todo lo que pasó. La vi en el suelo y pensé, esto es lo que no cayó sobre mí. La guardé para acordarme. ¿Y no te hace daño verla?, pregunté. No, respondió. Me recuerda que merecía morir y que en lugar de eso aprendí a vivir. Se recostó un poco más. ¿Sabes?, añadió, a veces temo que cuando yo falte se olviden de quién fui y de lo que pasó. La miré mientras yo viva, prometí. No dejaré que eso ocurra. Y aun cuando yo muera, tus lágrimas y su voz seguirán viviendo en las historias de otros. Ella cerró los ojos tranquila. Entonces ya no tengo miedo, susurró. El día que Miriam murió, Jerusalén amaneció como siempre, con vendedores gritando, pasos apresurados, discusiones en las esquinas. El mundo no se detuvo por ella, pero en la pequeña casa donde su cuerpo yacía, el tiempo pareció suspenderse. Nos reunimos algunos, mujeres que habían orado con ella, niños que ahora ya eran hombres, discípulos que habían escuchado su testimonio en las reuniones de la comunidad. Pedro estaba allí, yo también. Nadie la llamó la mujer adúltera. Para todos era simplemente Miriam, hermana, amiga, testigo de la misericordia. Cuando salimos después del entierro, me encontré a solas con Pedro. Recuerdo aquel día, dijo Jesús, agachado escribiendo en el polvo. Algunos se ríen de eso. Dicen que fue un gesto sin importancia. Para mí es uno de los momentos más importantes que viví con él. Para mí también, respondí. Ese polvo soy yo, y esas letras son la historia que él escribió sobre una vida que todos querían borrar. Pedro me miró con curiosidad. Tú estabas allí, ¿verdad? Asentí. Sí. Yo formaba parte del círculo, no llevaba una piedra en la mano, pero sí en el corazón. Y ahora escribes esto, dijo mirando el rollo que yo llevaba bajo el brazo, porque con el tiempo no solo había escrito para mí, había comenzado a recopilar esos relatos para otros. Historias de encuentros, de perdón, de caídas, de restauraciones. No las llamaba evangelio, otros se encargarían de eso. Para mí eran simplemente testimonios de la forma en que Dios había decidido tocar la tierra. Quiero que sepan, añadí, los que vengan después, que no eran solo palabras bonitas, que lo vi con mis ojos, que sentí el miedo, la vergüenza, la culpa, y que vi cómo se desarmaba un linchamiento con una sola frase. Pedro sonrió. Entonces dijo, tú también eres testigo. Testigo de mi propia dureza, respondí, y de cómo él la quebró sin romperme. Ahora soy viejo.
Mis manos, que trazaron letras nítidas en pergaminos blancos, tiemblan sobre la tinta. Mi vista no es tan aguda como antes. A veces tengo que acercar el texto al rostro para leerlo bien. Han pasado años desde que Miriam se fue. También se han ido muchos de los primeros testigos. Pero Jesús sigue en las historias que contamos, en los perdones que damos, en las piedras que no lanzamos, en las vidas que se levantan del polvo. Cada vez que escucho a alguien decir, yo no merezco una segunda oportunidad, pienso en ella, pienso en mí, pienso en la plaza del templo, en la tierra escrita, en el sonido de las piedras cayendo, y les digo, yo vi a una mujer que tampoco la merecía y sin embargo la recibió, no porque su pecado fuera pequeño, sino porque el amor de Dios era más grande. Cuando tomo la pluma y escribo misericordia, ya no es solo una palabra, es un rostro, es un nombre, es un día entero que partió mi vida en dos antes de aquel amanecer y lo que vino después. He copiado muchas cosas en mis años de escriba. He visto templos llenos, plazas abarrotadas, sentencias pronunciadas. He oído discursos, debates, acusaciones. Pero si pudiera dejar solo una cosa escrita para los que vengan después de mí, sería esta. Nunca te creas tan justo como para tener derecho a lanzar la primera piedra, y nunca te creas tan sucio como para no poder escuchar la voz que dice, yo tampoco te condeno. Levántate, todavía hay camino para ti. Y porque el mismo Dios que escribió la ley en tablas de piedra un día, se agachó a escribir en el polvo para que ninguno de nosotros olvidara que la última palabra no la tiene el pecado, ni la tiene la piedra, ni la tiene el acusador. La última palabra la tiene Él. Y esa palabra, cuando se volvió carne, se inclinó, miró a una mujer que todos querían matar y decidió llamar a eso un nuevo comienzo.